Listo. Ahora, puede, mira, hay por lo menos 5 personas o 4 que se conectan. Ya. Entonces, bueno, esperemos que se conecte la primera porque te va a preguntar. Cada vez que alguien quiera entrar, te va a pedir permiso. Ok. Va a sonar de todas formas. Vamos a esperar a que entre la primera para que. Para cachar que. Claro, Ya. Y déjame ver si copio. Esa es la primera. ¿Qué número es el tuyo? 3. Ya, ese es el sonido. Y cada persona quiere entrar. Ya. Admitir. Listo. Son 4 personas en total. Ahí viene alguien. Entonces, admitir. ¿Estos son de fuera de Santiago? Sí, de regiones también. Ya. Ahora están escuchando todo, así que. Ya. ¿Cuántos son en total? ¿Falta? 9 aquí. Sí. Ah, falta. ¿Falta uno? 3. ¿Esperamos unos minutos o no? Son las 6:30 justo. 6:32. Esperemos unos minutos para que no tengamos que... Hola. Faltarían 2. Sí. ¿Está anciano ahí? ¿O? Sí, María está bien. Pero llegué aquí un poquito más tarde. Ah, ya. Entonces, ¿cómo podríamos? No sé si Ya 5, o sea, esperemos hasta las 18:35.
Ya, vamos a partir nomás. Los que lleguen se van uniendo. Me imagino que... Ya está. ¿No tenemos para ir pasando? ¿Pasa slide? No, ya, no importa. Me equivoqué. Ya. A ver, vamos a ver. Esta va a ser una clase un poco distinta. Les voy a contar entre parte de experiencia y parte de algo de teoría que... Si me puedo mover más. Y básicamente lo que les vengo a hablar es de Lean Construction y BIM o BIM Information Modeling, que es lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? ¿Alguien sabe o ha escuchado hablar alguna vez de Lean? ¿Este término? ¿Lean? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? 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 Ya, entonces vamos a tener para conversar. Bueno, les cuento un poco de mí. Soy arquitecto y magíster en Administración de la Construcción de la Universidad Católica. Tengo un poquito más de 12 años de experiencia profesional, de los cuales casi 11 están vinculados con BIM, directamente con BIM. Y bueno, tengo experiencia en diseño hospitalario y básicamente en temas de coordinación de especialidades y la vinculación de todos estos temas con metodologías de Lean, con Lean Construction y bueno, ahí hay algunos otros datos. Trabajé hartos años en la UTEM. Ahora hago clases en la Escuela de Ingeniería de Andrés Bello, de Ingeniería Civil, en forma permanente, y participo también en varios diplomados y varias cosas, así como haciendo algo muy parecido como esto, haciendo algunas clases de spot. Bueno, la agenda de la clase, vamos a conversar un poco qué es lo que es Lean, para los que no saben lo que es Lean. Vamos a hablar sobre Lean Construction, después por qué Lean se puede relacionar con BIM, qué es lo interesante entre estas dos metodologías, y vamos a ver algunos casos prácticos de proyectos acá en Chile, desarrollados por el equipo en el que participo yo, que hemos trabajado, llevamos 10 años trabajando en temas BIM relacionados con BIM. Para que ven bien las propuestas, ya. Yo no tanto, así como voy a poner un poco de explicar. Ya bueno, ¿qué es Lean? Alguien me dijo por ahí que conocía Lean. ¿Qué conocen de Lean? ¿Qué es lo que han escuchado de Lean? ¿Quién me dijo que conocía por ahí atrás? ¿Tú me dijiste que conocía a Lean? Sí, conocía Lean por una manera de evitar los errores de procesos. La tecnología está organizada para disminuir los errores. Sí, ¿y en qué ámbito lo conociste? No, en una charla. En una charla. Sí, pero relacionado con construcción. sí. ¿Y quién hizo esa charla? Fue en la escuela de Chile. Ya. ¿Qué es lo que era Lean? ¿Y por acá? Básicamente lo que se de Lean es por evitar errores y pérdida de producto y optimización de tiempo y recursos.
por el afán de acortar tiempo, como reducir la cantidad de personas, utilizar todo lo que más se pueda. ¿Y en qué contexto lo tocó verlo? En el BIM se hicieron una cátedra del BIM Forum en la Cámara Chilena. Ah, hace poquito, Sí. hace como un par de semanas, No, un poco más, debe haber sido en marzo. con Nicolás, ¿no? Nicolás No sé, Posada. ya creo que es- Sí, yo creo que ya. ¿Y alguien más tiene alguna experiencia con Lean? ¿Nadie? Ya bueno. Lean básicamente es una metodología de trabajo que nació hace bastantes años. De hecho, nació mucho antes de los años 80 como metodología, como forma de hacer las cosas. Pero a fines de los años 80 se le dio el nombre de Lean. ¿Y de dónde salió Lean? Nació de la industria manufacturera de los automóviles. Algunas vez han escuchado hablar sobre Toyota, la típica, el típico Toyota Way, o el sistema de producción de Toyota. Ese es el sistema, eso es en lo que está basado Lean. ¿Y por qué? Porque básicamente a fines de los años 80 había una baja en la productividad en Estados Unidos en las industrias manufactureras de automóviles que encargaron a MIT, a un equipo de investigadores del MIT en su proceso de doctorado, investigar por qué habían algunas fábricas que eran el 50% superior, la productividad era el 50% superior a la productividad que había en las empresas en Estados Unidos, bajo las mismas características, pero que además la calidad del producto era mucho mayor también. Entonces, además de ser más productivos, eran productos de mucho mejor calidad. Por lo tanto, la diferencia que había, si ahí se fijan por ahí no sale. Acá en la línea, que es la producción en Estados Unidos, la línea azul, y la línea roja es la producción en Japón, y si se fijan, tiene, a partir desde fines de los 60, la industria productiva de Japón tuvo una subida bastante importante comparado con la industria de Estados Unidos, que además la industria de Estados Unidos tenía mucho más defectos por 100 unidades, en el caso que les voy a mostrar un poquito más adelante. Eso quiere decir que alguien se está tratando de conectar. Es el segundo. ¿Y cómo lo hago? Entrar a la... ¿Acá? La primera. A ese. Admitir. Admitir. Eso. Ahí no hay nada más, ¿cierto? No, eso está bien. Ahí. Ya. Entonces, en el año, a finales de los 80, se les pide a este equipo de investigadores que vayan a Japón a ver por qué la producción de los automóviles era mucho mejor en comparación con hartas cosas, comparativamente era mucho mejor, y en términos de tecnología y en términos de inversión, las empresas en Estados Unidos tenían más tecnología y tenían más inversión. Por lo tanto, era un fenómeno que era interesante de estudiar. Ahora no me funciona, ahí sí. Por ejemplo, aquí en este gráfico, es un gráfico que muestra las diferencias entre, aquí abajo se encuentran el detalle. Las JNJ son plantas japonesas en Japón, las JNA son plantas japonesas en Estados Unidos, incluyendo las que estaban asociadas con algunas firmas americanas. La que sigue abajo, la EUNA, que es la que sigue, son las plantas estadounidenses en Estados Unidos. La que sigue después, la planta estadounidense y japonesas en Europa, después las europeas en Europa y algunas plantas en países en vías de industrialización. Entonces, si se fijan,
en relación a la cantidad de horas por vehículo que se demoraban en las japonesas en Japón, comparativamente, por ejemplo, con las de Estados Unidos en Norteamérica, tenían un promedio que era bastante menos, ¿cierto? Y también, bueno, ahí están las mejores, las peores y el promedio ponderado. Pero si se fijan que el promedio ponderado entre las japonesas en Japón con las de Estados Unidos en Norteamérica, el promedio ponderado es de la diferencia entre 16.8 y 24.9. Es bastante la diferencia, horas por vehículo en términos de ensamblado, de productividad. Entonces dijeron, bueno, efectivamente sí hay algo, hay alguna diferencia, y pasaron a ver también en relación a la calidad del producto bajo los mismos términos, la calidad en relación a la localización de la planta. Y si se fijan, las japonesas en Japón tienen el promedio ponderado un 52.1 y las de Estados Unidos en Norteamérica tienen un 78.4. O sea, nuevamente salta la diferencia. Y si nos vamos ahora entre el mejor y el peor, la diferencia es prácticamente, si se fijan, el doble. O sea, tenían el doble más de defectos en el producto que en una planta en Japón a una planta en Estados Unidos. Entonces, pero bueno, aquí hay algo que está pasando, que ya efectivamente los japoneses son más productivos y cometen menos errores. O sea, los productos son de mucho mejor calidad. Y nosotros los estadounidenses, en relación con el mismo tipo o incluso con más tecnología, la productividad es mucho menor y tenemos muchos más errores en la fabricación. Entonces aquí ya, un poco entrando en la investigación, se tomaron un par de ejemplos, fábricas específicas, en donde, si se fijan, aparecen las horas de montaje, los defectos de montaje por cada 100 autos y el espacio de montaje por cada 100 autos. Entonces, si ustedes se fijan, en la NUMI que en Europa, y la diferencia en la cantidad de inventario. ¿Qué les llama la atención de esa tabla? ¿Qué cosa podría ser llamativa? Que invierten más horas de montaje, pero igual tienen más defectos y teniendo incluso un espacio de montaje de mayor superficie. O sea, sus plantas son mucho más grandes, tienen mucho mayor tecnología, pero se tardan prácticamente casi el doble de horas en montar, pero tienen casi 3 veces más defectos que el ejemplo de, en este caso, Toyota. Y lo que parece también más llamativo es la cantidad de inventario. La cantidad de inventario está relacionada con la cantidad de tiempo que ellos pueden seguir fabricando autos si es que deja de llegar el inventario. O sea, si es que deja de llegar el inventario, en Estados Unidos pueden seguir trabajando 2 semanas. En la NUMI pueden trabajar 2 días y en Toyota pueden trabajar 2 horas. Si dejan de llegar su inventario. Son como las órdenes de no, la cantidad de material que tienen para seguir trabajando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, como lo vamos a ver un poquito después,
que en el caso de la Toyota quiere decir que tienen una relación con sus proveedores excelente, porque quiere decir que ellos, la relación que tienen con su proveedor, si después los insto a que investiguen un poquito más sobre este caso, tienen una relación súper directa con los proveedores, porque los proveedores están inclusive en los alrededores de la fábrica. Entonces ahí entramos a ver en qué pasa en el caso de la construcción cuando nosotros tenemos nuestros proveedores. Para no avanzar de repente, ¿no? Y ya después, en relación a un resumen de las características de la planta de montaje, y aquí hay algunas cosas que me gustaría que revisáramos, que es la rotación de trabajos y el adiestramiento de los trabajadores. ¿Qué cosa les llama la atención de esos dos puntos en específico? Fíjense que en la japonesa en Japón, ahí están ya todos los resúmenes de lo que hemos ido conversando, pero si se fijan, la rotación de trabajo que hay en las japonesas en Japón, japonesas en Estados Unidos y los americanos en Estados Unidos. Fíjense la diferencia que hay. Los japoneses en Japón tienen 3 y los americanos tienen 0.9. En relación a las sugerencias por empleado, en las japonesas en Japón tienen 61.6 sugerencias al año para mejorar los procesos por empleado. Y en Estados Unidos tienen 0.4. O sea, en realidad, los trabajadores prácticamente aportan 0 en mejorar sus propios procesos. Y en relación a la rotación de trabajo también es bastante interesante, porque si se fijan en japonés en Japón, los empleados rotan bastante en los distintos puestos de trabajo, por lo tanto eso les permite conocer el proceso completo. Y al conocer el proceso completo, como vamos a ver más adelante, vamos a entender súper bien cuáles son las necesidades de nuestro cliente interno, ¿cierto? Nosotros todos en nuestros trabajos tenemos clientes internos, ¿cierto? Tenemos el cliente externo, que es el cliente o el mandante para el que nosotros estamos trabajando, pero también tenemos cliente interno. Nuestro jefe es nuestro cliente interno más directo, y probablemente nosotros también somos clientes internos de a quien le enviamos nosotros información dentro de nuestro trabajo. Entonces, si nosotros no conocemos o no entendemos el requerimiento que nos está haciendo nuestro cliente interno, nuestro cliente externo, ¿cómo podemos entregar un buen trabajo? Y eso parte por conocer el proceso completo para entender, ¿cierto?, qué es lo que nos están pidiendo y cómo nos están pidiendo. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que hemos tenido que hacer informes, tremendos informes, que después nadie lee? ¿O cuántas veces hemos entregado o nos hemos esforzado un montón en hacer un trabajo y en realidad eso no era lo que necesitábamos? Y uno le pone un montón de horas, un montón de tiempo, ahora que ustedes están viendo temas de BIM. Uno sobreproduce el modelo, le pone mucha más información de la que en realidad se necesita y uno se siente súper bien, pero en realidad eso es una pérdida, porque si nadie va a usar esa información, si a nadie le importa que aparezca la manilla en la puerta, ¿para qué se la ponemos? Entonces hay que entender súper bien cuál es el requerimiento que nosotros tenemos, qué es lo que realmente necesita el cliente, cuál es el valor del cliente, a qué le entrega valor, no el valor en términos de precio, sino que qué es lo que realmente el cliente nos está pidiendo, pensando en las dos acepciones que les dije de cliente, para nosotros poder entregar un trabajo que a él le sirva y que a nosotros nos ocupe el tiempo
que realmente hay que darle al proceso, ¿cierto? Pero eso lo vamos a lograr única y exclusivamente si entendemos lo que realmente nos están pidiendo y si ese requerimiento está bien definido. Porque si no está bien definido, vamos a hacer probablemente cualquier cosa y tal vez caigamos en el error de no hacer lo que realmente teníamos que hacer y dedicarle un montón de tiempo a cosas que en realidad no tienen valor para el proyecto o no tienen valor para el cliente. Entonces, visto un poco esto, después de esta investigación y cuando se dieron cuenta de que finalmente todo lo que pasaba en Toyota tenía más que ver con la cultura de los japoneses, tenía que ver más con la cultura de los empleados, tenía más que ver con los procesos que con cuánta tecnología le ponían a la fabricación, que cuánto más grande era la fábrica, sino que tenía que ver básicamente en optimizar los procesos, en eliminar sistemáticamente los desperdicios, las pérdidas, como nos comentaba su compañero ahí atrás, y siempre mejorando, siempre practicando la mejora continua. O sea, siempre buscando cómo mejorar. ¿Qué es lo que hacían los japoneses cuando en la página anterior tenían acá sugerencias por empleado, tenían 61 versus 0,4, estaban siempre buscando cómo hacer mejor la pega. Y siempre buscando cómo hacer mejor la pega, no solo su pega, sino que la que viene arrastrada de toda la cadena de producción. Y al rotar en estos trabajos y al entender cómo funciona todo el flujo, ellos podían incluso sugerirle a quien venía después en la cadena o quien venía antes cómo era la mejor forma de hacer el trabajo o cómo yo en realidad quería que me entreguen la pega. Entonces muchas veces nos dice, oye, no sé, por alguien le dice, ¿sabes qué? Necesito que me entreguen una planilla con la información para sacar tal dato. Y uno, entre todo lo que tiene, manda una tremenda planilla con mucha información y en realidad lo que necesitaba la persona eran 2 columnas súper específicas. Entonces, de partida, nosotros hicimos mucho más trabajo entregando esa tremenda planilla, se la mandamos a la otra persona que tiene que darse otro trabajo de entender la planilla, sacar la información que necesita. Es probable que durante ese proceso se equivoque, cometa algún error, copie una celda que no tenía que copiar y de ahí para adelante empezamos con la cadena de errores. Entonces muchas veces a nosotros nos piden algo y no nos aseguramos, una, de que entendimos bien lo que nos pidieron y otra, que cómo efectivamente la otra persona quiere que le entreguen esa información, que es súper importante. Muchas veces, la mayoría de las veces, nunca preguntamos o nunca nos sentamos con nuestro cliente interno y le decimos, mira, ¿cómo a ti te gusta o cómo te gustaría que yo te entregara la información? ¿Cómo yo podría entregarte la información para que tu trabajo sea más fácil? ¿Cuántas veces le ha tocado a ustedes o se han sentado con su cliente o a quienes tienen que entregar la información? Por ejemplo, los que son arquitectos, ¿alguna vez se han sentado con los especialistas y les han dicho cómo te gustaría que te entregara los planos para que tú hicieras un mejor proyecto? No, se los podría asegurar. Y sería súper fácil. O sea, probablemente el especialista sanitario, cada vez que uno le manda los planos con todos los muebles, con las camas, con todo, es una lata para él. Tiene que agarrar el plano, ver cuáles son los layers, apagar los layers que no le sirven. ¿Qué pasa si nosotros ahí entre todo eso había algo que se nos fue colado en otro layer y el sanitario lo apagó y se apagó el lavadero que estaba por ahí y nos hace el plano y el proyecto y no aparece
el lavadero y están en proceso ya de construcción y falta un lavadero. ¿Qué pasa ahí? Tiene que volver el plano. ¿Y cuánto se demoran? 2 semanas en hacer ese cambio, porque de la obra llega la ITO. De la ITO lo devuelve a la oficina de arquitectura. La oficina de arquitectura se lo devuelve, revisa, se lo devuelve al sanitario. Ahí ya va 1 semana. El sanitario, entre que, encima como le pagan siempre poco, entre que se demoran a hacer el cambio al proyecto, porque ya está haciendo otros proyectos y ese lo hizo hace 4 meses, 5 meses. Entonces de ahí a que pongan el famoso lavadero que faltó, van a pasar 2 semanas. Y 2 semanas que en realidad tiempo es plata, ¿cierto? En la construcción. Entonces, todas esas cosas son súper importantes y las pasamos de largo y no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento, cuando se dieron cuenta de cómo los japoneses trabajaban, dijeron, bueno, esto es en realidad es un método de trabajo, es una metodología, es una forma de casi de vivir la vida. Entonces dijeron, pero esto es en realidad una producción súper limpia, sin desperdicio, sin grasa. Es una producción magra. Y lean, cuando uno lo traduce, es sin grasa o es magro. Esa es la definición. Entonces, por lo tanto, cualquier sistema de producción que sea lean, quiere decir que es magro, que no tiene grasa. O sea, que es sin desperdicio. Entonces, lo que siempre va a buscar es tratar sistemáticamente de optimizar los procesos, eliminando los desperdicios y practicando la mejora continua. O sea, es decir, si ya optimizamos una vez, no nos quedemos ahí. Pensemos siempre en cómo podemos ir mejorando eso y cómo vamos sistematizando esa mejora. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Básicamente es aportar valor al cliente, siendo cualquier cliente, puede ser un cliente externo, puede ser un cliente interno, en la cantidad que el cliente lo desea, porque, por ejemplo, lo que les decía, cuántas veces nos han pedido información, un informe, lo que sea, y hacemos un informe de 200 páginas y en realidad lo que se necesitaba eran 20, y con eso basta de sobrado. Y en el momento que se requiera, en el momento justo. Hay 5 cosas fundamentales del pensamiento lean. Ahora las voy a poner todas. Tiene que ver un poco con entender la cadena de valor. La cadena de valor es un poco relacionado con la cadena productiva. O sea, cuando nosotros entendemos el ciclo de vida del proyecto, tenemos una cadena de producción. Esa cadena de producción es desde el inicio del proyecto, cuando nosotros estamos generando la conceptualización del proyecto, cuando se la mostramos al cliente y cuando esto va avanzando hasta que llegamos al final de la construcción y se entrega el proyecto y ese proyecto se empieza a utilizar. Eso podríamos decir que es como la cadena de producción de un proyecto de arquitectura, ingeniería y construcción. Eso es como Entonces lo fundamental es partir entendiendo cuál es el valor del cliente. Y cuando me refiero a cuál es el valor del cliente, no tiene que ver con relación a las lucas, sino que tiene que ver con qué el cliente le otorga valor. Por ejemplo, un caso que es muy específico. Me tocó trabajar un buen tiempo en una clínica que es una de las clínicas más importantes de Chile, con un estándar de calidad, sí, top. Entonces, cuando ellos hacían sus proyectos, ellos construían y habilitaban mucho.
Cuando hacían sus proyectos, ¿cuál creen ustedes que era el valor en que ellos veían en esos proyectos? ¿Que el proyecto saliera barato? ¿Que el proyecto saliera a tiempo? ¿O que entre esos dos, cuáles creen que podría ser, que podrían ser el valor? ¿Al tiempo? ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero y en cosas sale más caro porque el dinero que ellos van a retribuir. Si es la clínica más cara de Chile, imagínense que solamente, por ejemplo, estábamos habilitando un piso donde habían 26 habitaciones de como una UTI, UTI pediátrica. Cada una de esas habitaciones, solamente por concepto de uso de la habitación, sin considerar gastos de los médicos ni nada, solamente como, digamos, el arriendo de la habitación era 1 millón diario. Eran 26 habitaciones. Eran solamente por concepto de, estamos hablando de un solo piso. Por concepto de habitaciones eran 26 millones solo por eso. Sin contar todo lo que viene detrás, ¿cierto? Que es mucho más, pero solamente eso. Entonces, cada día que el proyecto se atrasaba, eran 26 millones que la clínica dejaba de recibir. Y era súper difícil hacerle entender a la constructora que el valor del cliente estaba en tener el proyecto a plazo o antes. Entonces, cuando habían decisiones, pues es que hay que, por ejemplo, cambiar al comité, porque también hay un comité que aprobaba el diseño. El comité vino a ver el mock-up y no le gustó el receptáculo de la ducha. Ya, pero entonces la constructora decía, ya, pero lo que pasa es que para hacer el cambio nosotros ya se demora 3 meses, porque eran casi la mayoría de los materiales eran importados. Se demora 3 meses, entonces nosotros ya lo pedimos y está en proceso de que lo van a mandar la próxima semana, por ejemplo. Y si nosotros lo devolvemos o lo volvemos a pedir, son 3 meses más y se nos atrasa todo. Ya, pero tráiganlo por avión, pues ¿cuál es el problema? Pero ¿cómo lo vamos a traer por avión? Porque es súper caro. A ver, ¿qué tan caro? No, se sale como el doble de lo que vale el receptáculo. Ya, ¿cuánto vale el receptáculo? 100 lucas. Ya, ¿cuánto sale? ¿200 lucas trae? Sí, 200 lucas. ¿Y cuántas habitaciones son? Son 26 habitaciones. Y si tú me decís que lo traes, me sacáis el proyecto a tiempo, sí, tráelo, obvio. Sí. O sea, comparativamente, de 2 millones 6 a 26 millones, viéndolo así, cosas súper así como detallitos. Obviamente que para ellos era mucho más lógico poder traer el tema por avión, se gastaban un poco más, pero se aseguraban que el proyecto saliera a tiempo. Entonces es súper importante tener claro eso, porque eso va a cambiar de repente en cómo nosotros siempre estamos pensando. Porque tenemos un poco metido el tema de que, claro, que hay costos que uno no puede incurrir en estos costos, pero hay que, en este sentido hay que abrir un poco más y entender qué es lo que estamos buscando del proyecto. Entonces eso es primero especificar el valor. ¿Cuál es el valor para el cliente? Entenderlo súper bien. Y todos los que participan en el proceso deben tenerlo claro. Entonces aquí debiera tenerlo claro los arquitectos, debieran tenerlo claro los especialistas, debieran tenerlo claro la constructora, debieran tener claro todo cuál es el valor del cliente. ¿Para qué? Para poder después identificar el flujo de valor. O sea, entender cómo este proyecto va avanzando y entender quiénes son los participantes de cada uno del proyecto. Y en qué momento cada uno de los participantes entrega información valiosa. ¿Para qué? Para poder hacer que ese valor fluya en forma continua. Cuando
cuando lo llevamos a un proyecto de arquitectura, cuando lo llevamos a un proyecto de construcción, entendemos que tenemos una planificación de construcción, pero muchas veces los proyectos se atrasan porque falta información, ¿cierto? Porque no llegaron los planos o X cosas. Pero nadie se preocupó de que esos planos tuvieran el momento que tenían que estar. Y les doy firmado que faltan los planos de tabiquería y probablemente están los planos de detalle de mobiliario, que en realidad tendrían que haber estado listos en 3 meses más, pero están listos ahora. Y no están listos los planos que realmente tienen que estar. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente entre las distintas etapas no conversan. Entonces la constructora, por lo general, no le informa a los arquitectos cuál es su plan de trabajo y qué es lo que necesita de los arquitectos, y que para que los arquitectos le vayan, ¿cierto?, entregando la información que realmente necesitan en el momento que necesitan. Y permitir que el cliente haga pool del valor, o sea que tiene que ver que quienes necesiten son los que tienen que pedir la información. Entonces, permitir que eso pase, o sea, entender que los arquitectos, en el caso de la información del cliente, la constructora, en el caso que requiera la información de los arquitectos. Y buscar siempre la perfección. Aquí les voy a dejar, básicamente, los 12 principios básicos de la producción Lean en todos los ámbitos. Lean se ha expandido hay Lean en salud, Lean Manufacturing, Lean Construction, Lean en distintas empresas productivas. O sea, es una metodología que se ha llevado prácticamente a todas las industrias. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que ver con que es un poco un pensamiento, es una forma de trabajar distinta, por lo tanto se puede llevar a todas las industrias, porque en todas podemos mejorar nuestros procesos, en todas podemos tratar de disminuir los desperdicios, en todas podemos tratar de ir mejorando siempre. Entonces aquí hay algunas cosas que son súper importantes que yo creo que las pueden llevar a todos los ámbitos de la producción. Por ejemplo, incrementar la eficiencia en las actividades que agregan valor. Ustedes saben, más o menos en promedio, en la construcción, cuánto es el porcentaje de las actividades que agregan valor, o sea, de las que realmente se está haciendo una transformación, en el que se está construyendo, en el que se está... ¿Saben cuánto? Más o menos. Hacia el ojo. Piensa que hay 3 tipos de actividades. Las que agregan valor, que es cuando realmente estamos haciendo, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un modelo, cuando estamos modelando o cuando estamos coordinando. Una actividad, por ejemplo, que hay actividades que no agregan valor pero que son necesarias, como las reuniones. Hay veces que en las reuniones no estamos agregando valor, no estamos haciendo trabajo, pero las necesitamos. Y hay actividades que definitivamente no agregan valor, o sea que son pérdidas. En la construcción, alrededor del 40% de las actividades agregan valor. El resto no agrega valor. En la minería, mucho más impresionante, andar como por el 30%, 35%. Porque en la construcción estamos buena parte del tiempo trasladando materiales. Esa es actividad que no agrega valor, pero es necesaria, porque si no llegamos con el material a construir, no podemos construir. Y hay un montón, por ejemplo, de desplazamientos que son innecesarios, que no agregan valor. Hay un montón de, por ejemplo, las charlas inductivas, no agregan valor.
Y perdí un montón, o sea, imagínate, perdí un montón de tiempo. Por Son ejemplo, necesarios. ¿ah? Porque son necesarios. ¿Por qué son necesarios si todos debieran actuar bajo términos de seguridad? Es necesario. ¿Por qué tendríamos que estarle diciendo todas las semanas que tienen que ponerse el arnés? Porque la capa con la que trabajamos no entiendo la vida de y es claro, tenéis que repetir todas las cosas. Pero no son, o sea, no habría valor. Por ejemplo, Pero la inducción, no sé, porque Las revisiones- cuando uno entra ahora, yo no trabajo necesariamente en construcción, yo trabajo muchos años en industria. Entonces, para mí era absolutamente necesario tener que hacer todas las capacitaciones y todas las inducciones, porque en realidad yo entraba a minería, entraba a lácteos, entraba a procesos, en todos procesos distintos, en la medida necesaria, o sea, necesario. pero una vez, pues, no todas las semanas, probablemente. O sea, hay un montón de cosas, claro, hay un montón de cosas, pero en la construcción sí, pues de repente son Estamos hablando de todas las semanas, todos los días. una charla de seguridad, que otro día una charla de uso de herramientas. Claro, ¿cuántas veces le habrán dado al trabajador la misma charla? Por ejemplo, las revisiones de calidad. ¿Agregan valor o no agregan valor? ¿Agregan o no agregan? No agregan valor, pues, porque ¿por qué tenemos que estar revisando algo que supuestamente tiene que estar bien hecho? No agregan valor. Pero ¿y cuántas veces tenemos que...? O sea, es como... Bueno, Pero el mandato te pide el inspector de calidad. sí, claro, te lo pido. Probablemente si no existiera la cuestión sería un mamarracho. Pero es porque... No agrega valor, pero en realidad es necesario. Profe, ¿puede ver si alguien se quiere preguntar? ¿Veo? Sí. A lo mejor alguien se quiere conectar y lo tenemos... ¿Ahí? ¿No? ¿Qué? No, persona. ¿No hay nadie? No. Sí. Por ejemplo, reducir la variabilidad. Cuando reducimos la variabilidad en los procesos, hacemos que los procesos sean mucho más estables y además podemos estimar mucho mejor cuánto nos vamos a demorar, ¿cierto? Los procesos. Por ejemplo, simplificar los procesos, súper importante. De repente nos complicamos mucho más de la cuenta y no es necesario. Mientras más simplificado el proceso, es más fácil de desarrollarlo. Reducir, bueno, la mejora continua, y ahí hay varios. Les voy a dejar en general, les voy a dejar la PPT para que puedan ir después dándole un vistazo. Bien, finalmente lo que pretende es eliminar los desperdicios o muda. Muda, el significado es desperdicio en japonés. Y es cualquier actividad que absorbe recursos y no genera valor. Entonces aquí están los 8 desperdicios, o los 8 desperdicios mortales, le dicen los japoneses. Pero tenemos, el primero es la sobreproducción. Producir más de lo demandado o producir algo antes de que sea necesario. Por ejemplo, informes que nadie lee. Las esperas. Las esperas es un desperdicio. Cuando nosotros estamos esperando que nos manden información y no podemos trabajar porque la información no llega, esperar por correo, esperar por plano, esperar por distintas informaciones que no tenemos. Transporte. Cualquier movimiento innecesario es una pérdida. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros en una oficina trabajamos en distintos pisos con un equipo que estamos trabajando así súper continuamente todos los días? Y tenemos que ir 3 o 4 veces a ir a hablar con el otro equipo que está 4 pisos más arriba.
¿Cuánto perdemos en el día en estarnos moviendo al cuarto piso, que esperamos el ascensor, que no está el ascensor, que nos vamos en la escalera, que volvemos? ¿Cuántas veces pasa que en las obras el lugar donde están los materiales queda casi a una cuadra de donde están construyendo? Y todo el tiempo hay que estar en ese proceso de transporte. Todo eso no añade valor. Genera más, el desplazamiento genera horas de personas en gastar tiempo en que no hacen nada productivo. Proceso inapropiado o sobreproceso. Aquí, por ejemplo, en el tema de los modelos, se ve un montón. En modelos que te llegan con sobreproducción de detalles que nunca vaya a usar y que nunca nadie pidió. Pero el modelador como que le encantó meterle más y como choro y metámosle todo lo que podamos al modelo. ¿Y para qué si nadie lo va a usar? Entonces eso, además de generar, de gastar mucho tiempo, genera que los modelos sean mucho más pesados, que sean mucho más complicados de entender, cuando hay muchas veces que no lo necesitamos. Entonces ahí, en ese sentido, es fundamental poder definir los usos al que se va a someter el modelo. ¿Ya vieron sobre el tema sobre los usos BIM y cuáles son los distintos tipos de usos? ¿Qué? Usos de BIM, usos de modelo, usos de BIM. ¿Para qué se usa BIM? ¿No? Sí, o sea, lo mismo datos con Dani, la primera clase. ¿Sí? ¿Y qué usos se...? Digamos, yo había colocado los grupos específicos. Para proyectar, para construir, para administrar, Hay así en promedio más de 25 o 26 usos de BIM. Ahora el plan BIM tomó el execution plan de Penn State, la definición de los usos. Así que aprovechen y denle una mira porque eso está bueno. Usos que están definidos en relación al ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, voy a usar el modelo para apoyar la estimación de costos. Voy a usar el modelo para apoyar la coordinación de especialidades. Voy a usar el modelo para la planificación de desastres, ponte tú. También se puede usar. Para la planificación de cómo vamos a arrancar en un edificio si es que hay un tsunami o si es que hay un terremoto. Voy a usar el modelo para comunicar X cosa con los trabajadores. Entonces hay distintos usos. Lo principal, cuando ustedes partan a definir que van a utilizar BIM en un proyecto, es definir cuál es el uso que le van a dar al modelo. ¿Cuáles son los usos? Es lo mismo que cuando si yo les digo, te llamo por teléfono y te digo, te invito a un viaje. ¿Qué es lo primero que me van a preguntar? Vamos solo. No, ¿qué es lo primero? ¿A dónde? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque básicamente eso nos va a determinar qué es lo que vamos a echar a la maleta. Es súper distinto que vayamos a la Antártida a que vayamos al Caribe. Entonces, si yo te digo, oye, vamos a un viaje, prepara tu maleta. Entonces, tú me decís, bueno, pero ¿qué he hecho en la maleta? Es lo mismo. Es lo mismo cuando nos juntamos y se ponen todos de acuerdo en qué va a llevar cada uno. Es lo mismo. Entonces nosotros cuando decimos vamos a implementar BIM y vamos a trabajar con BIM en un proyecto, lo primero, ¿qué vamos a hacer con ese modelo? Porque eso va a determinar cómo van a hacer ese modelo. Porque los modelos no sirven para todo. Si lo vamos a usar para estimación de costos, es un tipo de modelo que va a tener una cierta información. Si lo vamos a usar
para apoyar la planificación. Y vamos a hacer un modelo 4D, ¿cierto? Que es la vinculación de un modelo con un programa de construcción. El modelo es súper distinto, porque ese modelo va a tener que ser modelado por partes, por las mismas partes como va a ser construido. Si yo voy a usar un modelo para la coordinación de especialidades, da lo mismo que yo haga una viga y esa viga, por ejemplo, la modele desde ese punto hasta ese punto allá. Da lo mismo. Porque yo lo que voy a hacer cuando voy a coordinar las especialidades, me interesa el espacio volumétrico que ocupa esa viga y si yo voy a pasar algo por ahí que no me choque la viga, ¿cierto? Ese es un tipo de modelo. Pero si yo ese modelo lo quiero usar para hacer un modelo 4D, para entender cómo vamos a montar esa viga en el proceso de construcción, es distinto. Porque yo tengo que hacer esa viga partida en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, 7 partes. Entonces no es agarrar una viga y modelarla hasta allá hasta el fondo. Porque ese modelo lo voy a tener que vincular con un programa de construcción que va a tener que el día 1 van a montar la viga 1 y 2. El día 2 van a montar la viga 3 y 4. Entonces eso va a significar que mi modelo sea diferente. Y eso va a hacer que cuando ese modelo en la etapa de construcción lo usen para hacer un modelo 4D, ese modelo sirva. Porque si no, no va a servir y va a llegar a construcción y van a decir, oye, el BIM es súper penca, porque no sirve para nada, porque nosotros tratamos de hacer un modelo 4D y no nos funcionó. Obvio, porque el modelo probablemente no estaba hecho para eso. Entonces, lo mismo que de repente nos encontramos con modelos que tienen un muro que parte en el piso 1 y termina en el piso 20, así de corrido. Depende para qué lo necesitemos, tal vez sí nos sirve así. Pero si lo vamos a usar con un modelo 4D, en donde yo voy a ir viendo en qué momento se construye cada uno de los pisos, no me sirve tener un modelo con un muro que va del piso 1 al piso 20. No sirve. Y después la constructora dice, nada, si ni me pesca, porque no nos sirvió para nada. Porque nadie probablemente levantó el requerimiento de que ese modelo en una cierta etapa se iba a usar para X cosa. Por eso es súper importante entender qué es lo que quiere nuestro cliente, que es el que sigue en la cadena de lo que nosotros vamos a hacer y para qué va a usar ese modelo. Entonces, antes de cualquier cosa, ustedes tienen que entender para qué es ese modelo. Porque si yo lo voy a usar para ubicar, probablemente el modelo también es distinto. Si yo lo voy a usar para ubicar, por ejemplo, terminaciones, es otro modelo, diferente. Entonces ahí también ver cómo hacemos, cómo conciliamos un modelo que me sirva para una cosa, tanto como para la otra, y hay veces que no coincide. En ese caso hay que tener varios modelos. Ahí tenés que tener 2 modelos, y en algún momento parte de uno, y después se divide y se hacen 2 modelos distintos dependiendo para qué lo que sea. Pero claro, la idea siempre es que sea un modelo, pero hay veces que es súper difícil hacer un solo modelo, porque son cosas súper distintas para lo que se quiere un modelo. Entonces de repente tener un modelo hiper extra detallado para hacer un 4D no vale la pena. Entonces ahí hay que un poco ponderar y poner en la balanza qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y cuál es la información que nosotros tenemos que ir poniéndole a ese modelo para que sirva, para que después se pueda utilizar. Exceso de inventario, movimiento innecesario, ya lo conversamos. Defecto, todos los errores son desperdicio. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con BIM? Evitar los errores, ¿no es cierto? Construir antes de tiempo para que esos errores no se produzcan en terreno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos en BIM, todo
todo lo que hacemos en etapas tempranas, cuando estamos en diseño, es mucho más barato corregir en el modelo que corregir en la construcción. Entonces, estamos evitando que se produzca un error. Es mucho más fácil eliminar un muro en el modelo que eliminar el muro en el terreno. Es mucho más barato, es mucho menos, y nos demora mucho menos tiempo. Y el que más me gusta es el desaprovechamiento del talento humano. Ese también es un desperdicio. De repente tenemos gente súper buena para hacer algunas cosas y desaprovechamos que son súper buenos para hacer eso. Entonces es súper importante también cuando uno tiene equipos de trabajo, conocer a su equipo, qué hace bien cada uno y sacarle partido. Hay algunos que son secos para hacer un cierto tipo de modelo, hay otros que son secos para hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo generamos que aprovechar ese talento y cómo capacitamos también a la gente? Pues súper importante. Capacitarse dentro del mismo equipo de trabajo. Hacer cada una semana que aprendimos en la semana. Hoy yo sé que me topé con tal problema porque tenía un muro en el modelo que no lo podía enganchar a X cosas y se me producía un error o quedaba con un problema. ¿Y sabéis qué? Googleé, lo encontré y lo resolví de esta manera. 20 minutos, media hora, podemos hacer que todos los que trabajan juntos cuenten sus experiencias o cosas nuevas que descubrieron. Y con eso ya nos estamos capacitando. O sea, ya estamos aprendiendo del otro. Es súper importante. Bueno, una actividad. Que durante todo este rato que pensaron de todas las cosas que les estaba comentando, ¿se les ocurrió algún desperdicio que tienen en sus procesos de trabajo? ¿Pensaron en algo que dijeron, chuta, ¿y yo qué hago esto todos los días? Y es un desperdicio. ¿Cómo lo podría...? Yo pensé, pero o sea, igual ya lo he arreglado un poco en mi tiempo, el mismo tema de los modelos. Al principio, cuando le presentaba modelos a los clientes, era un modelo así muy detallado y típico que ese modelo, después, con el proceso de diseño, el modelo final no tenía nada que ver con el primero. Entonces ahora, de verdad, trato de optimizar y es más volumétrico y con unas puertas y unas ventanas para que se vea. Pero ya trato de cada vez meterle menos y tratar de mostrárselo y así se lo pueden quedar más rápido y para mostrárselo a mi jefe también y ahí de repente me van a agregar esto, agregar lo otro y a medida que me van pidiendo lo voy agregando porque al principio igual lo hacía con más cosas y después que todo eso que había hecho y a la basura porque tenía que partir de cero otro modelo, entonces eso ahí me había pasado. Por ejemplo, ahí uno podría utilizar de repente las mismas plantillas, los mismos templates que te ahorran tiempo. Entonces, claro, generar un template y ese template, así un modelo, le cargáis el template, se arreglan algunas cosas, te queda más o menos presentable y ya, lo presentáis. Y después se le hacen los cambios y ahí ya vaya avanzando y vaya mejorando con algunas cosas. Pero es súper necesario darse cuenta de eso. De repente uno... Sobre todo los que estamos metidos en esta industria es súper difícil detenerse de repente un par de minutos a pensar en cómo mejorar lo que hago. Porque estáis tan metidos en la rueda del día a día que pucha, de repente estáis haciendo algo que te ocupa caleta de tiempo y no te das cuenta todo el tiempo que estáis perdiendo en hacer algo que podríais optimizar de alguna manera. Entonces es súper importante. Esto funciona para todo, hasta para la vida diaria. O sea, nosotros podríamos hasta tener nuestro espacio de trabajo. Bueno, una de las herramientas de Lean es el 5S, que es algo súper básico, que yo creo que tal vez lo han escuchado, que tiene que ver, las 5S vienen de 5 palabras en japonés, no me las sé, como Seri, Seitun, Saktun, no sé qué. Son 5 palabras. ¿Qué quiere decir? Como limpiar, organizar, seleccionar nuestros espacios de trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro espacio de trabajo, en nuestro escritorio, así una rumba de papeles que no usamos nunca. Tenemos la corchetera encima que lo usamos una vez a la semana. Tenemos un par de libros que los leímos hace un año atrás y los consultamos con suerte una vez al año.
Y así tenemos un montón de cosas en nuestros espacios de trabajo, que muchas veces hacen, bueno, de partida, que nuestro entorno sea más desordenado y de repente nos cuesta encontrar las cosas. Entonces, una de las herramientas es cómo mantener los espacios de trabajo ordenados, cosa que no optimiza el tiempo. Entonces, las cosas que ocupamos una vez a la semana, o las cosas que ocupamos todos los días, que estén encima del escritorio. O las que ocupamos una vez a la semana, que estén en el primer cajón. Y las que ocupamos una vez al mes, que estén en el segundo. Las que la ocupamos cada 2 meses en el tercero, y las que la ocupamos una vez al año, que se vayan a la bodega. Porque nos están llenando de cosas que no necesitamos. Lo mismo pasa con los modelos, y lo mismo pasa en cómo nosotros vamos haciendo que el trabajo sea mucho más estandarizado. Parte de esta metodología es estandarizar. Herramientas o sistemas que apoyan las planes. ¿Han escuchado de las planes? ¿Sí? Las planes. Ahí les voy a contar un poco de las planes. Que las planes, el caballito de batalla, es la herramienta Lean en construcción. Es como la gran herramienta de Lean en construcción. El Value Stream Mapping, o el mapeo de la cadena de valor, entender cómo funciona el proceso, mapear el proceso. Nosotros todos tenemos procesos en nuestro trabajo, pero les doy firmado que si le piden mapear a cada una de las personas que participan dentro del proceso, que mapeen el proceso, todos lo entienden distinto. Todos lo entienden distinto. Y cuando todos lo entendemos distinto a cómo funciona, pésimo. Entonces la gracia es que si todos entendemos el proceso de la misma manera, podemos hacer que ese proceso lo podemos optimizar. 5S, el A3, que es una hoja A3, en el que uno hace un sistema de resolución de problemas. Pocayoke. ¿Alguna vez han escuchado ese? Pocayoke. Es como si lo tradujéramos así como en lenguaje coloquial, sería como a prueba de tontos. Un pendrive es un sistema Pocayoke. Yo no puedo poner el pendrive para el otro lado porque no entra. Son esos que es imposible equivocarse. Y hay un montón de cosas que se hacen como sistemas Pocayoke. Kaizen, que es como el tema de mejora continua. BIM. El BIM, si bien BIM es una metodología, si lo entendemos dentro de Lean, funciona como una excelente herramienta para eliminar errores, para facilitar los procesos de diseño, para gestionar mejor la información en los distintos ciclos, en las distintas etapas del ciclo de vida. Y básicamente, si llevamos esto a la construcción, es la conceptualización del movimiento Lean en la construcción. Ese es Lean Construction. ¿Cómo nace Lean Construction? Nace un poquito después de que nació Lean como tal. Ahí les voy a dejar algunos hitos para que lo lean después de cómo nace Lean, parte de la historia. Hay un profesor de la Católica, Luis Fernando Alarcón, que es bastante conocido en el mundo por el tema de Lean. Pues si quieren después googlear un poco, él tiene un montón de publicaciones de Lean Construction, de Lean en construcción. Entonces, Lean tiene tres objetivos durante el proceso de construcción. Uno, que minimizar las pérdidas, tanto físicas como en el proceso. Aumentar el valor del cliente, siempre pensando en a qué le entrega valor al cliente, y el tema del mejoramiento continuo. Ahí hay una definición que dice que es una nueva manera de diseñar y construir proyectos que además de la entrega de obras, y persigue los dos objetivos principales del movimiento Lean. Aquí hay una fotografía que tiene que ver con el sistema del mismo planificador, que es la herramienta más utilizada dentro de la filosofía Lean en construcción, que es básicamente
El último planificador de los planes tiene que ver con traer a la etapa de planificación del proyecto, en un proyecto de construcción, al último planificador. ¿Quién es el último planificador? El que está en terreno. El supervisor, el supervisor de los enfierradores, el supervisor del hormigón. Ellos son los últimos planificadores. Y son ellos los que saben qué cosas se pueden o no se pueden hacer en terreno. Muchas veces en construcción se planifica sobre datos de avance o lo que está en terreno que no es real. Entonces muchas veces dicen, si la próxima semana vamos a construir esto y esto otro, no sé, el eje tanto con el eje tanto, y en realidad en terreno van como 5 ejes más atrás. Y si les preguntamos a la gente de terreno, no tienen ni los viejos para construir, no tienen pedido los materiales, o sea que construir esos ejes que tenían definidos para la próxima semana es prácticamente imposible. Entonces, si no sabemos qué es lo que efectivamente se puede construir, vamos a estar planificando castillos sobre el aire. Entonces, la idea de esto es traer a los últimos planificadores y tiene que ver harto con el tema de los compromisos. Muchas veces nosotros pasa mucho en la construcción que dicen ya, oye, hay que construir la próxima semana, hay que poner el eje tanto, y todo el mundo sabe que no se puede hacer. Y dice, ¿y ya estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. De repente te piden en la pega, oye, ¿sabes qué? En arquitectura sí que también eso es súper común, en las oficinas de arquitectura. La próxima semana hay que entregar el proyecto entero. Todos los planos, todo. O sea, es que es imposible, ni aunque trabajaran todos los que están ahí 24/7, jamás van a llegar con el tema. Y dicen que sí, que no hay problema, sí, vamos a entregar. Y tú decís, es imposible, pero no. O que te llaman y te dicen, oye, necesito... tu jefe que te dice, oye, necesito un informe de 200 páginas para mañana. Sí, jefe, no se preocupe. Salí, cerré la puerta y dije, anda, le voy a hacer el informe de las 200 páginas. Y tu jefe sabe que tampoco se lo voy a entregar. Pero le dijiste que sí y quedaron de acuerdo. Que sí, ¿pasa eso o no pasa eso? Pasa todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, además, planificamos sobre cosas que sabemos que no van a suceder. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo está acostumbrado, o sea, nadie puede decir que no. Y eso también por los jefes, o en mi caso en este momento yo como que llegué a un rubro súper reconocido para mí y ya la semana pasada tuve un encuentro con un jefa, porque claro, yo vengo de un rubro súper distinto de la industria, metalúrgica, minería, donde uno dice, no llego, porque hay muchas lucas de por medio, entonces no llego, y tenés que enfrentar a tu jefe y decirle, oye, o me ponía 4 más o no llego. Sí, eso es. Entonces, y claro, yo llegué, ahora que estoy trabajando con una empresa de arquitectura, le digo al jefe arquitecta, digo, Claudia, no llego. ¿Pero cómo no voy a llegar? Pero es que te estoy diciendo que yo sola no llego. Es así de sencillo, porque estoy haciendo yo esto, y no llego. Y claro, y al final me dicen, no, es que tenés que llegar igual. Digo, no. Sabe que no lo va a hacer, pero cree que si no te pone presión es como, ya, no va a trabajar. Al final, ¿qué hago? Al final lo estoy diciendo ya. Yo lo sentí. Yo le digo, le dije a la Claudia, pero sabes que tiene mucho que ver con la cultura de nosotros. Pero claro, o sea, no sé si será que yo vengo de una industria como más dura que nos decimos, y las cosas y los mineros no tienen pero la lengua. Sí, tiene que ver, yo creo, mira, les voy a mostrar un video. Lo único que sí que no sé si estamos con sonido. Abajo en De sonido, abajo, ¿no? no sé. El computador no. Pero no está conectado al mandado. Oye, Así se escucha. pero la mañana. ¿Qué pasaría si este verano todos quisiera volver? ¿Y qué vamos a hacer?
¿Cuántas veces nos encontramos con un amigo que no veíamos hace tiempo en la calle? ¡Ay, queríamos juntarnos! Sí, la próxima semana sí, pillamos, sí, llamémonos, cambiámoslo. Y nunca nos juntamos. ¿Cuántas veces como, sí, llámame o... No sabemos decir que no. O sea, si tú a un gringo le decís, juntémonos, el gringo te va a estar esperando a la hora que tú te quedaste juntar. No va a esperar que tú le confirmes, ni que le mandes el WhatsApp, ni nada, pero Porque llegan a Chile sin teléfono, ni hora, ni nada. Llega ahí, te quedas de acuerdo, hoy, tal día, tal hora, tal restaurante, y llega. Y uno llega así, oh, está. Entonces, la filosofía Lean está hecha en base a los compromisos. Pero los compromisos deben ser confiables. Entonces, ese es un gran problema que nosotros tenemos como industria y también como chilenos. Como chilenos. Que los compromisos deben ser confiables. Entonces, muchas veces es mejor decir que no a realmente saber que no lo voy a cumplir y que eso va a significar muchas veces atraso en personas que están esperando que tú hagas una pega. Es muy probable que tu jefa le haya dicho a su cliente que tal vez en la constructora lo están esperando, que los planos van a estar el jueves en la mañana. Y en la constructora están esperando que llegue el plano el jueves en la mañana, porque con eso van a ubicar y van a mandar a comprar y la próxima semana van a empezar a construir. Entonces, es una cadena de errores que por una simple, o sea, por no... Ponerse de acuerdo, O sea, más que ponerse de acuerdo, o sea, ni siquiera te imagináis todo lo que podía estar afectando para adelante. ¿Cómo? ¿Qué tiene que cambiarse de pega? Y voy a perder la pega. Probablemente. No, pero... Claro, voy a terminar tratando contigo. Con la pega freelance. Pero pasa mucho y al final no sabemos en realmente a qué es lo que estamos afectando. Entonces, bueno, aquí hay un esquema que tiene que ver un poco con cómo funciona el sistema del último planificador en terreno, en donde hay un plan maestro, que es el típico plan que nosotros conocemos. Después se hace un plan de fases que tiene que ver en dividir ese plan maestro en distintas etapas o zonas, cosa de que ese plan maestro se haga mucho más manejable. Sobre ese plan de fases, nosotros preparamos el trabajo a través de un look ahead. Ese look ahead lo que hace es visualizar a 4 a 6 semanas lo que viene en el futuro. Entonces, con eso nosotros podemos preparar el trabajo que viene en el futuro. Entonces, por ejemplo, nosotros de aquí a 6 semanas decimos, en 4 semanas tenemos que estar empezando a montar los tabiques del piso 1. Para eso vamos a necesitar que estén los materiales y para que estén los materiales ese día vamos a tener que hacer el pedido la semana antes. Por lo tanto, necesitamos que 2 semanas antes estén ubicados, porque si no, ¿cómo vamos a pedir los materiales si no sabemos cuánto es lo que tenemos que pedir? Pero para que estén ubicados, la oficina de arquitectura tiene que mandar los planos. La oficina de arquitectura no mandó los planos el día que se comprometió. Por lo tanto, en la obra no pudieron ubicar. Como no pudieron ubicar, se atrasaron una semana en hacer el pedido de materiales. Se atrasaron una semana en hacer el pedido de materiales, por lo tanto partieron una semana después montando los tabiques que tenían planificado montarlo una semana antes. Y porque dijeron que sí iban a entregar. Entonces, ¿de qué se trata esto? De tener un espacio de tiempo en el que nosotros podamos decir, liberar esas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Que arquitectura nos mande los planos, que el publicador pueda publicar en la fecha que corresponda y que tenemos un día límite para poder pedir los materiales. Si no, nos atrasamos.
Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer para liberar esa restricción es determinar responsables. Y en este caso, sería arquitectura el responsable de entregar esos planos y de entender qué es lo que significa que no entreguen esos planos. Por lo tanto, es muy probable que tu jefa no se haya comprometido para entregar los planos en esa fecha porque ella sabe que no los va a entregar. Porque ella va a entender todo lo que significa no entregar esos planos en la fecha que ella se compromete. Y si ella se compromete a entregarlo una semana después, esto va a cambiar. Porque probablemente no van a partir haciendo los tabiques y van a planificar otra actividad que les permita mientras esperan que lleguen los planos y tengan la información que corresponde. Pero para eso hay todo un proceso que nos permite liberar esas restricciones. Para poder hacer efectivamente, cuando ya tenemos lo que se puede hacer, el trabajo ejecutable, ahí sí podemos planificar dentro de la semana. Pero si no tenemos la información, no podemos planificar. Si nosotros queremos partir el modelo, por ejemplo, necesitamos la información del topográfico, y el topográfico no llega nunca. ¿Cómo hacemos para nosotros no atrasarnos? Y a través del topográfico nosotros podemos determinar el 00 de nuestro proyecto y podemos partir con nuestro modelo. Entonces, si sabemos que tenemos que partir en cierta fecha, tenemos que comunicarle al topográfico, oye, si en realidad tú no me entregáis esta fecha, esto es lo que va a pasar. Así que si tú en realidad no me lo vayas a entregar, infórmame que de verdad no va a llegar, porque yo prefiero planificar mi trabajo por sobre algo que sea real, antes de tener que planificar más de una vez, porque yo también tengo compromisos y tengo que entregar mis compromisos. Y aquí les voy a mostrar, se escucha poco, pero aquí hay una reunión de obra, esto hace harto años atrás, en 2012, que están planificando en base a modelos. ¿Cómo? No, es un proyecto ahí en esa zona que es como medio industrial en el Salto. Fijáis, ahí están todos los últimos planificados, es la gente de obra, el que hace la enferradura, el que hace el hormigonado. Y ahí en base al modelo, fíjense que esa es una PPT en donde se ponían imágenes del modelo. O sea, ni siquiera era estar usando el modelo en la reunión, sino que era preparar la reunión un poco antes con imágenes que son súper sencillas. O sea, sacar una imagen de un modelo en esa calidad y revisar lo que hay que avanzar de aquí a 4 semanas para ver con qué nos podríamos encontrar, es súper sencillo. ¿Tú me avisas ahí? Sí, estamos. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Terminamos de ver esto. Ahí si se fijan, analizando lo que iba a pasar en 4 semanas más, con el modelo, se dieron cuenta de que había un problema, de que se estaba montando una colada encima de otra, y eso les iba a generar que iban a tardar más en retirar todo el alza primado, y eso les iba a demorar poder construir la otra losa y montarse sobre la otra losa. Entonces, a través del modelo, ahí está explicando cuál es el cambio. A través del modelo visualizamos cuál podía ser la forma de construir esta colada que se montaba sobre la otra para poder mantener el ritmo que iban llevando hasta el momento. Entonces eso significó, en vez de avanzar como en espiral, empezaron a avanzar como en escalera. Y eso única y exclusivamente visualizando el modelo y haciendo que este modelo está hecho para planificación. O sea, un modelo hecho como para 4D. Eso significa que las losas
están cortadas y cómo va a ser hormigonado el proyecto. Entonces están cortadas con el proceso de hormigonado y eso permite, en este caso, darle un color distinto a cada una de las coladas, que eso solamente se puede hacer si es que la losa está partida en todos los sectores en que se va a hormigonar. Entonces es un modelo súper distinto, es un modelo diferente. Pero si el modelo no está hecho para eso, vamos a tener que agarrar todas las losas y partirlas, o agarrar todas las losas, borrarlas y hacerlas de nuevo. Entonces, si este modelo no hubiese sido hecho para eso, es probablemente que llegue la construcción para que lo usen estas personas en su reunión de planificación y no les haya servido porque no estaba hecho para eso. Luego vamos a la segunda parte, por un poco más entretenido. Vamos a ver hartos casos de cómo usar modelos en obra y por qué es importante entender para qué se van a usar los modelos, optimizar los procesos, estandarizar, disminuir la variabilidad, cómo hacemos que los modelos nos sirvan para eso. Así que eso vamos a ver después. ¿En serio? Y en la semana de acá,